Bajamos 11.000 metros en el océano. Encontramos formas de vida alienígenas escalofriantes. El mar es más profundo de lo que pensábamos. Me dijeron que tenías experiencia en aguas turbulentas, dijo James, mientras señalaba las perlas de sudor que se habían formado en mi frente. Sí, la tengo, respondí, momentos antes de arrojar los restos de un almuerzo poco apetitoso por el costado de nuestro barco. Es que te ves un poco verde, continuó con una sonrisa burlona. Nos conocimos hacía apenas unas horas. Me habían trasladado en avión al USS Orion, un transporte marítimo que manejaba cápsulas de transporte abisal para un proyecto clasificado de la Armada de los Estados Unidos. Supongo que no mencionaron que soy mucho mejor bajo el agua, en submarinos, respondí. Dadas las circunstancias, su actitud despreocupada creó un ambiente incómodo entre los trabajadores. Todos sabían lo que implicaba mi visita, pero, al igual que yo, carecían de información. Todo lo que sabía era que podría haber una infección contagiosa en el fondo del océano, y mi trabajo era refutarlo o confinar a toda la tripulación a bordo de la estación. Tan pronto como estuvimos posicionados de forma segura en la cima de la fosa de Tonga, nos llevaron rápidamente a la cápsula de transporte, un minúsculo submarino vertical, diseñado simplemente para llevarnos a la base en el fondo del océano, a 20.000 pies debajo de nosotros, Talos. Entré al submarino, emocionado, aunque también temiendo el regreso a las profundidades marinas. Habían pasado 10 años desde que serví como sanitario, uno de los pocos que realmente estaban destinados a bordo de un submarino. Con el paso de los años, había perdido claramente el sentido natural que antes tenía del océano, pero lo anhelaba desesperadamente. «Cuando esté listo, doctor», dijo uno de los miembros de la tripulación, esperando impacientemente para dejarnos caer al abismo. Levanté el pulgar. «Estoy tan listo como puedo estarlo, adelante». 10 pies, la dimensión desconocida. El impacto con el océano sacudió ligeramente la cápsula. Al sumergirnos, mis náuseas disminuyeron rápidamente y una sensación de paz invadió mi mente. Estaba de vuelta. Fuera de la ventana, algunos peces curiosos acompañaron nuestro viaje hacia abajo. Varias especies marinas atraídas por el barco de carga nos siguieron para despedirnos. James pilotaba el submarino miniatura. Tras haber hecho el viaje miles de veces, no era nada nuevo para él. Yo nunca había bajado de 2.000 pies, ni había podido mirar por la ventana y admirar el mundo azul, casi inexplorado. 3.300 pies, la zona de medianoche. A medida que nos hundíamos más en el abismo, los últimos rayos de sol se desvanecieron. Habíamos abandonado el reino de la luz y la humanidad para pasar al dominio de la oscuridad. «Es tu primera vez en el abismo, ¿verdad?», preguntó James tras un largo silencio. «Sí, serví a bordo de un submarino durante unos años, pero nunca llegaron muy profundos. Esto es otra cosa», me sonrió. «Bueno, entonces te espera una sorpresa. Vamos a bajar hasta el fondo. Talos está justo al borde de la trinchera. No hay nada igual». Cualquier vida marina que alguna vez sintiera curiosidad por nuestro submarino se había retirado hacía tiempo a zonas más brillantes. El rápido aumento de la presión había resultado hostil para la mayoría, pero algunas pequeñas criaturas resilientes habían encontrado la manera de prosperar en lugares que antes se creían inertes, los milagros del océano. En menos de una hora habíamos alcanzado una profundidad de 3.000 metros. Más allá del cristal de 15 pulgadas que nos separaba de una muerte segura, solo se extendía una oscuridad eterna. Por lo que sabíamos, podríamos haber sido todo lo que existía en ese vacío, de no ser por el sonido del casco exterior al asentarse bajo la presión, un recordatorio constante de la inmensidad del océano. Para distraerme del inquietante y crujiente sonido, le pregunté a James cuál era la única cosa en la que podía pensar. «¿Por qué no me cuentas más sobre lo que pasó ahí abajo?». James se había comportado con naturalidad hasta ese momento, pero mi pregunta transformó rápidamente su expresión despreocupada en un ceño fruncido. «Te informaron superficialmente, ¿verdad?». «Por supuesto, pero...». «Entonces eso tendrá que bastar», dijo con firmeza. 13.100 pies, la zona abisal. El mundo exterior me hipnotizaba, mirar fijamente hacia la nada,
Saber que podía haber un mundo completo a solo un par de pies frente a mí era extraño. Nunca había experimentado la verdadera oscuridad hasta ese día, y pensar que una buena parte de la vida de la Tierra había existido dentro de ella durante millones de años me aterrorizaba. Cuando serví a bordo del USS Catacea, mi capitán me explicó por qué no se instalan ventanas en los submarinos. Contaba historias de compañeros que se volvían locos tras años en el mar, y que el aislamiento o la distancia de tierra firme nunca les había preocupado. Creía firmemente que contemplar el océano y reflexionar sobre sus secretos era lo que realmente desquiciaba a los hombres, y para combatirlo, nunca instalaban ventanas en sus buques. Aunque claramente era una historia inventada, ver lo que realmente se esconde tras la superficie le traía recuerdos. Quizá tenía razón después de todo. Mis siniestros pensamientos fueron interrumpidos por una tenue luz que apareció a lo lejos. Un punto rojo danzaba alegremente de arriba a abajo, acercándose a nuestro pequeño submarino. Era una medusa. ¿Podrías mirar eso?, dijo James mientras señalaba a la pequeña criatura, tan frágil, pero desafiando la presión de las profundidades del mar. Otra luz se unió, luego unas cuantas más, y en poco tiempo una sinfonía de luces pulsantes y carmesí se formó alrededor de nuestra cápsula, dándonos la bienvenida con la calidez de miles de estrellas, formando su propia pequeña galaxia a miles de pies debajo de la superficie. Fue lo más magnífico que jamás había visto. Una proliferación de medusas coexistiendo felizmente en condiciones tan hostiles. No pude evitar sentirme impresionado. Se llaman medusas atolla, dijo James. No suelen aventurarse tan abajo, pero hay algo en este lugar que parece atraerlas. Suelo ver algunas en mis viajes, pero nunca algo como esto. Simplemente asentí en respuesta, demasiado hipnotizado por la vista como para notar lo que decía. Pero tan rápido como aparecieron, desaparecieron, dejándonos una vez más en absoluta oscuridad. «Escuche, doctor. Lamento el arrebato de antes», dijo James. Me giré hacia él, dándole la espalda a la oscuridad por primera vez. Me hizo sentir vulnerable. «Tienes que entender que esto no es algo con lo que lidiemos habitualmente, y a Mike, bueno, lo conozco casi toda mi vida. Sé lo mal que esto es, créeme. Solo intento conseguir la mayor cantidad de información posible. Por el bien de todos», dije. «Sí, bueno, de todas formas no hay nada que pueda decirte. La esclusa de aire ha estado bloqueada los últimos 2 días, y tenemos órdenes estrictas de no abrirla hasta que lo consideres seguro». No hice más preguntas. Había lidiado con contagios desde que dejé la marina, y el 90% de las veces eran simples reacciones exageradas. 19.700 pies, la cuenca oceánica. Por primera vez desde que dejamos el barco, la radio cobró vida, emitiendo un sonido estático que lentamente tomó la forma de la voz de un hombre. «James, ¿puedes oírme?», preguntó la voz. «Alto y claro, capitán. También traigo a nuestro hombre del CDC conmigo. Ya casi estamos listos para atracar». «Genial. La tripulación se está impacientando. Nosotros». La radio empezó a fallar. «Ah, maldita sea. La radio está...». «Atraca en la sección A». «No». Se apagó por completo. «Bienvenidos a la zona abisal», dijo James. «La radio ha estado funcionando de forma extraña últimamente. Imagínense una estación de última generación, pero con comunicaciones del milenio pasado». A través de la ventana pudimos ver una enorme cúpula iluminada por cientos de luces. 3 caminos se extendían desde su centro, cada uno iluminado con diferentes colores, formando los sectores A, B y C. Había algo más iluminado por la luz de la estación. Al principio solo eran figuras borrosas que dejaban sombras en la arena, pero al acercarnos me di cuenta de que eran peces. Cientos, si no miles, de criaturas marinas muertas cubrían el fondo del océano, con sus cuerpos destrozados por la intensa presión. «Dios mío, ¿qué demonios pasa con el pescado?», pregunté horrorizado. «Al igual que el atolla, algo los atrae hasta aquí. Nadan hasta que sus cuerpos se rompen bajo la presión. Luego se hunden». ¿Qué podría hacer eso? Hay algunas teorías, pero por lo que sabemos, es un sonido que oímos periódicamente desde la trinchera.
El proceso de atraque en sí mismo llevó bastante tiempo. El casco exterior se había modificado ligeramente debido a la alta presión, lo suficiente como para que encajar en la estación resultara un desafío. Cuando finalmente se abrieron las puertas, salí tambaleándome de la cápsula y fui recibido por 3 de los miembros de la tripulación a bordo. «Tú eres el médico, ¿verdad?», preguntó el mayor de ellos. «Es correcto», dije mientras extendía la mano para presentarse. «Me llamo Robert Lewis, soy el capitán asignado a Talos», dijo mientras me estrechaba la mano. «Gracias por venir hasta aquí. Sé que no es el viaje más agradable». Parecía bastante educado, aunque claramente falto de sueño, con ojos inyectados en sangre y cabello grasiento. «Ella es Jennifer Burke, una de nuestras biólogas, y él es Henry Gale, nuestro técnico», dijo. Ambos me estrecharon la mano, pero ninguno hizo contacto visual mientras lo hacían. «Oye, Cap, ¿dónde está Abby?», preguntó James. «Aún está en la sección B, no le va muy bien, como seguro podrás entender», respondió. James asintió. «Hablemos», dijo Robert, mientras me hacía un gesto para que lo siguiera. Los pasillos eran estrechos, tenuemente iluminados con luces que parpadeaban y un crujido constante en las paredes. Parecía desproporcionado considerando lo grande que me había parecido desde fuera, y como soy bastante alto, tuve que agacharme para no golpearme la cabeza contra el techo. «Lamento el mal humor», dijo Robert. «Es la primera vez que lidiamos con algo así. Supongo que te contaron la situación superficialmente, ¿no?», preguntó. «Lo hicieron, pero tengo que admitir que no tengo muy claros los detalles». «Nosotros también. Mike se autocondenó en cuanto regresó a la comisaría, y aún no hemos recibido autorización para abrirla». «Él, Mike, ¿no dio ninguna buena razón?», pregunté. «Nunca tuvo la oportunidad, cayó muerto en el momento en que presionó el botón». Robert nos condujo a la cúpula central. En contraste con los pasillos, fue una grata sorpresa. Un gran espacio de estar lleno de muebles y efectos personales. Si no lo hubiera sabido, podría haber creído que todavía estábamos en la superficie. Mike descubrió unos microorganismos en la fosa, un nuevo tipo de parásito, según dijo. Afirmó que soportaban cualquier presión, lo cual no es sorprendente aquí, pero también explicó que no les afectaban en absoluto los cambios bruscos del entorno. Robert comentó mientras entrábamos en una oficina. ¿Creía que era contagioso?, pregunté. Dado que era nuestro microbiólogo, no puedo llegar a otra conclusión convincente. Huelga decir que destruimos todas las muestras, pero aún no sabemos por qué se autoconfinó. Robert suspiró. Pero eso no es lo más extraño. Esperé pacientemente a que continuara, mientras intentaba formar palabras que claramente le costaba creer. Lo perdimos en la trinchera durante 3 días enteros. El sistema de rastreo falló y las comunicaciones se cayeron. Hicimos todo lo posible, pero fue inútil. Incluso si lo hubiéramos encontrado, solo tenía oxígeno suficiente para 10 horas, así que, lamentablemente, dimos por muerto. Entonces, de repente, su rastreador reapareció en nuestros sistemas, mostrando que estaba subiendo de nuevo por el elevador Tonga, y aunque nunca respondió a ninguno de nuestros intentos de contactarlo, estaba claramente vivo. ¿Cómo? Es imposible, pero ocurrió. Una vez que lo dejamos entrar a la estación, simplemente la cerró y cayó muerto al suelo. Antes de que Robert pudiera continuar, el técnico entró en la oficina. «Cuando lo examines, ten cuidado de no dañar el traje EPM, es muy...». «Este no es el momento, Henry», ordenó Robert, mirándolo fijamente. «Solo digo que este es un proyecto de $1,000 millones. «¿Por qué no vas a buscar el equipo para nuestro médico?», exigió Robert, cada vez más agitado. «Mire, capitán, si me dejara entrar a la esclusa de aire, podría tomar todas las precauciones necesarias». «Rotundamente no. ¿Crees que la central habría enviado al maldito CDC si hubieran pensado que podíamos con ello? Por Dios, Henry, conoce tus límites». El técnico se fue y regresó rápidamente con un traje de materiales peligrosos modificado y algunos suministros quirúrgicos. Avanzamos hacia la sección B. A diferencia de los pasillos que habíamos recorrido antes, estos eran amplios y estaban bien iluminados. Al llegar a la esclusa de aire,
encontramos a Abby de pie frente a la puerta de cristal, contemplando con anhelo el cuerpo sin vida de Mike. «Abby», dijo Robert. Lo sé, ya es hora», respondió ella mientras se daba la vuelta. «Ah, ¿es usted el médico?», preguntó con los ojos rojos y la voz temblorosa. Asentí. «Ya descubrirás qué le hizo esto, ¿verdad? Simplemente no lo entiendo». «Abby, ¿por qué no vienes conmigo mientras trabajan?», dijo Robert. «No necesitas ver esto». Mientras Robert la conducía de regreso a la cúpula central, Henry comenzó a desempacar el carrito de suministros médicos, incluidas las cortinas de aislamiento y el traje de materiales peligrosos. «Muy bien, te guiaré en esto. No hace falta que estropees un traje EPM en perfecto estado», dijo Henry. «¿Qué significa EPM?», pregunté. «Modulador de presión exoesquelética», dijo Henry como si fuera lo más obvio del mundo. James y Jennifer me ayudaron a sellar el traje de materiales peligrosos, mientras Henry colgaba las cortinas de aislamiento. Pasé, mientras Jennifer introducía un código detrás de mí para abrir la esclusa. Me taponaron los oídos al cerrar la puerta tras de mí. Tanto las cortinas como la esclusa eran transparentes, lo que significaba que podían observar todo lo que hacía, además de una cámara montada en mi hombro para una visión más cercana, que se mostraba en un monitor al otro lado. Justo al lado del panel de control, Mike yacía muerto, vistiendo un enorme traje negro que parecía más una pieza de maquinaria robótica que un equipo de buzo. Había varios cables y ganchos colgando del techo, y solo darle la vuelta era una tarea enorme, ya que pesaba aproximadamente media tonelada con el traje puesto. Su rostro estaba pálido como una sábana, con finos hilos de sangre brotando de cada orificio visible. Los ojos estaban rojos por la hemorragia conjuntival, desvaneciéndolos por completo. «Estoy listo», dije. «Bien, lo primero que tendrás que hacer es inspeccionar el traje. Busca cualquier falla en su integridad. No debería ser posible, pero en el improbable caso de que algo se rompiera, debería haberse formado una malla autocurativa. Se ve un poco gris». Revisé cada centímetro de su traje, de arriba a abajo. «Ahí están sus pies», gritó Henry. Efectivamente, había una mancha gris que resaltaba del metal negro mate que cubría el resto de su cuerpo. «Algo realmente perforó su traje», dijo Henry sorprendido. Me acerqué, dándoles una mejor vista en el monitor. «Está claro que el pinchazo no fue lo que lo mató», añadió. Tuve que estar de acuerdo con esa evaluación. Cualquier brecha que no se sellara en un nanosegundo lo aplastaría inmediatamente, pero parecía que la malla había reemplazado lo que penetrara el traje al mismo tiempo que lo retiraban. A continuación, conecta los cables a su hombro. Están codificados por colores, así que debería ser bastante fácil. Conecté los cables según las instrucciones, lo que provocó que el traje se iluminara y empezara a desencajarse. La parte delantera del traje se abrió, revelando el cuerpo de Mike completamente destrozado. «¿Qué diablos?», preguntó James. «Eso no es daño por presión», respondió Henry. Las costillas de Mike estaban rotas hacia afuera, aunque no habían desgarrado su carne. Su pecho parecía haberse expandido a casi el doble de su tamaño normal. Seguí quitándole el casco, sacándoselo de la cabeza. Lo miré a los ojos un instante, desconcertado por la causa de la explosión de sus órganos internos. Por un instante, pareció que sus ojos se movían para encontrarse con los míos. «¿Acabas de ver eso?», pregunté. Nadie dijo nada. Todos nos quedamos mirando a Mike, esperando que algo pasara. Sus ojos volvieron a moverse, moviéndose en direcciones aleatorias mientras hacía gárgaras, contrayendo el pecho con fuerza. «¿Oh Dios, todavía está vivo?», preguntó Jennifer. Abrió la boca y miles de gusanos enormes salieron disparados al suelo. Inmediatamente, se arrastraron en todas direcciones, subiendo por las paredes hasta el techo, buscando desesperadamente una salida. Mike siguió escupiendo más gusanos viscosos. Su boca se abrió en el proceso, dejando su mandíbula completamente desencajada antes de caerse. Una vez que todos los gusanos parecían haber salido de su cadáver, su pecho se abrió, revelando gusanos aún más grandes. Rápidamente se hizo evidente que todos sus órganos habían sido consumidos, reemplazados por las repugnantes criaturas. Algunos de ellos comenzaron a aferrarse a mi traje,
mientras los golpeaba con pánico. Ninguno de los otros sabía qué hacer. Solo podían mirarme mientras me agitaba. Al tocarse los gusanos, su carne se fusionó temporalmente, formando versiones más largas de sí mismos, creciendo y luego desprendiéndose. Se enredaron en mis brazos y piernas. Supliqué que alguien me ayudara, pero ¿qué podían hacer? ¡Aguanta!, gritó Henry mientras forcejeaba con el panel de la esclusa de aire. En cuestión de segundos, unos pequeños golpecitos surgieron del techo, arrojando lo que solo supuse que era nitrógeno líquido. Fuera lo que fuese, los gusanos se congelaron en su sitio, hasta el punto de que pude romperlos en pedacitos. Solo tomó un momento, pero todos los gusanos habían sido asesinados, y aunque mi traje me había protegido parcialmente del frío, caí exhausto y temblando en el suelo. «Sáquenme de aquí», exigí, sabiendo perfectamente que no podían hacerlo hasta que hubiera acabado con la infestación. Robert había regresado justo a tiempo para ver de qué se trataba todo el alboroto, y al ver lo que quedaba de Mike despedazado en el suelo, se detuvo en seco. Tras un minuto de recuperación, recuperé el sentido del humor. Con un humor morboso y funcionando en piloto automático, me volví hacia Henry. «Lo siento, pero el traje no se va a salvar. Vamos a eyectar toda la maldita esclusa de aire tan pronto como salga de aquí». Henry se volvió hacia Robert y le rogó que me hiciera reconsiderar, a pesar de lo que acabábamos de presenciar. Pero Robert se puso de mi lado. Tras retirar la unidad de grabación del traje EPM, lo guardé todo en un contenedor fácilmente expulsible, asegurándome de que no quedara ningún gusano en el traje. Solo tomé una pequeña muestra de un gusano congelado, envasado al vacío. Salí de la esclusa de aire y le entregué la muestra a Jennifer. Ella había preparado los parásitos anteriores traídos por Mike y le dije que tuviera todo listo para poder determinar con qué estábamos tratando. Robert inició el procedimiento de expulsión del contenido de la esclusa de aire, incluido lo que quedaba de Mike y el traje EPM, mientras Henry hacía pucheros todo el tiempo. James no se había movido ni un centímetro desde el suceso. Estaba pálido como un tomate, como si acabara de comprender la gravedad de la situación. «Tenemos que decírselo, capitán», dijo en voz baja, después de unos minutos. «¿Qué quieres decirme?», pregunté mientras me quitaba el traje de materiales peligrosos. Robert respiró hondo, considerando sus opciones. «Tienes razón». «¿Qué me dices?», repetí. «La verdadera razón por la que estamos estacionados aquí. La muerte puede ser algo hermoso, más allá de todo el estigma asociado a ella. Es el comienzo de un mundo que comienza directamente del fin de otro. Cuando una ballena muere en profundidades extremas, se hunde hacia el fondo del océano, donde surgen ecosistemas enteros de sus cuerpos en descomposición. Esto se llama caída de ballena. El traje EPM de Mike había dejado 3 días de material grabado. Henry se encargó de prepararlo para su visualización. Aunque no pudimos salvarlo ni a él ni al traje, al menos pudimos averiguar cómo murió Mike. Mientras esperábamos, el capitán decidió que era hora de que yo supiera la verdad sobre su misión y por qué nadie en la superficie había oído hablar de la maravilla científica que era Talos. ¿Viste todas las criaturas marinas muertas que cubrían el fondo del océano alrededor de la estación?, Robert preguntó. Recordé los cientos de cuerpos destrozados de peces, no la vista más acogedora del abismo. James me dijo que algo los obligó a sumergirse aquí abajo. ¿Algún tipo de sonido? Robert asintió mientras encendía una computadora. Tras un momento de titubeo, pulsó un archivo de sonido. Hace unos 5 años grabamos esto desde las profundidades de la fosa de Tonga. Era un sonido extrañamente sintético, como si el llamado de apareamiento de una ballena hubiera sido atenuado y mezclado, y en medio de todo eso había algo que sonaba como un susurro. Registraron algo similar alrededor de la fosa de las Marianas y lo llamaron Biotwang, dijo Robert. El sonido se reproducía en bucle mientras hablábamos, extrañamente espeluznante para algo tan inocente. Al principio pensamos que provenía de una ballena, solo un poco distorsionada tras recorrer grandes distancias, o de una interferencia instrumental.
pero luego vimos cómo afectaba a la fauna de la región. Floraciones de medusas apareciendo de la nada y peces desafiando todos sus instintos para sumergirse bajo una presión aplastante. ¿Qué produjo ese sonido entonces?, pregunté. Robert mostró algunas imágenes en la pantalla. Criaturas parecidas a lombrices intestinales, pero completamente negras. Sin embargo, no se parecían en nada a lo que acababa de ver en la esclusa de aire. Por lo que sabemos, existe un ecosistema completamente desconocido en algún lugar de la fosa. Aislado durante millones de años, sin verse afectado por extinciones masivas, ha evolucionado de forma muy diferente a la vida que vemos en la superficie. Es como millones de organismos unicelulares que trabajan juntos para formar criaturas más complejas, pero a diferencia de nosotros, las células pueden separarse y unirse a voluntad. Lo hemos llamado el sincitio. ¿Eso fue lo que mató a Mike? Podrían ser parte de ello, pero lo que acabamos de ver en la esclusa de aire es mucho más grande que los microorganismos que reunimos aquí. Antes de que pudiéramos continuar, James nos interrumpió para avisarnos que el material estaba listo para ser visto. Si alguna vez deciden desclasificar la existencia de esta estación, jamás mencionarán a las criaturas ni el sonido que nos alertó de su presencia. Estoy seguro de que algún día lo aclamarán como un avance tecnológico supremo, pero a decir verdad, la razón por la que la Armada invirtió miles de millones de dólares en este proyecto para que la humanidad pudiera surcar el fondo del océano es simplemente porque quieren encontrar lo que produce ese sonido y encontrar la manera de usarlo. Cap, nos están esperando, dijo James. Nos reunimos en la zona central. Abby se sentó atrás, algo apartada del resto. Parecía aún más cansada que antes, frágil, como si hubiera perdido peso en las últimas 2 horas desde que la conocí. Henry controlaba el metraje, listo para avanzar rápidamente hacia las partes importantes, ya que el descenso en sí era bastante lento. 20.000 pies, la zona Hadal. Todo lo que vimos sería desde el punto de vista de Mike. La grabación comenzó en la esclusa de aire, con Abby de pie frente a él con expresión de preocupación. No te preocupes, volveré antes de que te des cuenta. No es mi primera vez en las profundidades. De todas formas, no van a gastar $1,000 millones en que muera. Sus palabras no parecieron consolarla. Esta vez es diferente. Todavía no hemos probado el traje más allá de 30.000 pies, dijo Abby. No, pero hemos probado la presión. El traje debería poder llegar mucho más lejos antes de romperse. Henry envió el metraje. Mike se encontraba justo en el borde de la fosa de Tonga. A su izquierda una plataforma se extendía aún más abajo hacia la zona Hadal. Un ascensor estaba en el centro de la plataforma. A poca distancia, en la zanja, vio unos zarcillos interminables que se mecían suavemente con la corriente. Pertenecían al cuerpo de una criatura deforme, que parecía incapaz de controlar sus largos apéndices, pero que parecía imperturbable ante las profundidades. «Chicos, ¿ven esto?», dijo emocionado mientras señalaba al extraño ser. «Es un calamar de magna pinna». Casi corrió por el borde para ver mejor. El traje se oía claramente agotado por el esfuerzo. «No fuerces demasiado el traje», intervino Henry por la radio. «Estará bien. ¿Qué más pagaron?», preguntó Mike. Al acercarse al calamar, apareció otro detrás, uno con apéndices aún más largos. «¡Rayos! Nunca pensé que vería uno tan cerca». «Deja de hacer tonterías y sube al ascensor», exigió Henry. «Está bien, entonces no disfrutemos de nuestros trabajos», respondió Mike. Subió al ascensor y se abrochó el cinturón. El viaje lo llevaría otros 4.000 metros hacia el abismo. Era una máquina robusta y ruidosa, capaz de soportar la inmensa presión de la temida zona abisal. Mike mismo controlaría la velocidad del descenso, cediéndole el control a Henry solo si algo sucedía. No mucho después de que comenzara el descenso, Mike detuvo el ascensor. «El traje está haciendo ruidos extraños», dijo. «Es normal, se está adaptando al cambio de presión. Te dijimos que sucedería cuanto más profundo llegaras», explicó Henry con tono molesto. «Sí, lo sé, pero estarás bien». 27,000 pies. Una vez más, Mike detuvo el ascensor
dirigiendo su mirada hacia un borde que sobresalía del acantilado. Sobre él yacía el cadáver de una ballena de Groenlandia, a casi medio planeta de su hábitat natural. La ballena había sido parcialmente vaciada, plagada de anguilas de aguas profundas y pequeños peces sin ojos, y todo un ecosistema prosperaba gracias a su muerte. ¿Cómo llegó esa ballena aquí?, preguntó Mike. Murió como todas las demás criaturas de aquí abajo, dijo Henry. Sí, pero es una ballena de Groenlandia, al menos eso creo. ¿No viven en el Ártico? Henry suspiró. Simplemente continúa el descenso. 35.433 pies. Horizonte profundo. El ascensor llegó al fondo de la zanja después de aproximadamente una hora, lo que permitió a Mike finalmente desabrocharse el cinturón de seguridad. Tomó una caja de balizas para que la siguiente persona pudiera desplazarse con mayor facilidad por la zona. Después de bajar de la plataforma y alejarse de sus brillantes luces, se hizo muy evidente que el fondo del océano estaba lejos de estar vacío y que todo ese lecho estaba cubierto de vida previamente no descubierta. Millones de plantas parecidas a hongos cubriendo el suelo y camarones gordos transparentes nadando entre ellos, aparentemente alimentándose de ellos. En la misma pared del acantilado se extendían miles de plantas bioluminiscentes, solo un tallo con un bulbo azul que se doblaba en la dirección del movimiento de Mike. Era de una belleza cautivadora, tan alienígena como algo de otro planeta. Continuó por el acantilado, colocando una baliza cada 100 pies aproximadamente. Casi esperaba que este lugar fuera horrible, dijo Mike. Ya sabes, con el nombre del dios del inframundo y todo eso. Nadie respondió a su comentario. Chicos, todavía pueden oírme, ¿verdad? Sí, Mike, te oímos, dijo Henry. Estamos aquí para trabajar, no para hacer tonterías. ¿Te han dicho alguna vez cuánto mejor puede ser la vida si al menos intentas disfrutarla? Henry, deja de ser tan aguafiestas. Estamos haciendo historia aquí. Henry no respondió. ¿Qué tal si le pasas la radio a Abby? ¡Diablos! Prefiero escuchar al capitán divagar sobre protocolo, sin parar. Mike se detuvo en seco al llegar al final del acantilado. Ante él se extendía una pronunciada caída que conducía a un abismo infinito de oscuridad. Henry, ¿estás seguro de que el ascensor me llevó hasta el fondo de la trinchera?, preguntó mientras miraba fijamente al abismo. ¿Sí? Estás a 35.000 pies. Bueno, es que estoy parado al borde del acantilado, y esto claramente no es el fondo del océano. Eso es imposible. Hemos inspeccionado toda la zona con un sonar. Bueno, ya te lo digo, el suelo bajo los pies de Mike se desmoronó, se deslizó por el borde del acantilado y se sumergió aún más en las profundidades. La oscuridad que lo rodeaba era absoluta. Nada podría ayudarlo a orientarse mientras caía. Caer en el océano fue un proceso mucho más lento, dándole tiempo para pensar qué tipo de destino le esperaba, mientras se hundía a profundidades nunca antes conocidas por la humanidad. Llamó a los miembros de su tripulación, mientras arañaba desesperadamente el acantilado, pero incluso con el traje, no pudo frenar su descenso. A medida que profundizaba, el traje comenzó a emitir pitidos fuertes, alarmas para alertar sobre cambios rápidos de presión superiores a 16.000 psi. Pero antes de que pudiera reaccionar, golpeó el suelo con fuerza. Mike se quedó en silencio y se desmayó por el impacto. Después de un rato, llegamos a el vacío. Minutos después de aterrizar a profundidades desconocidas, Mike se despertó con el pitido de su traje. El traje se había mantenido firme y comenzaba a adaptarse a la nueva presión. El manómetro se había roto y con su dispositivo de rastreo funcionando mal, solo podíamos intentar adivinar la altura de su caída. Mike gruñó mientras se ponía de pie, tomándose un tiempo para comprender lo que había sucedido. «Henry, ¿estás ahí?», preguntó finalmente. No hay respuesta. «¿Capitán? ¿Alguien?». Aparte de algunos instrumentos defectuosos, la mayor parte del traje parecía intacta, pero no se pudo establecer contacto con la base. Todo lo que pasara a ese punto ocurriría después de que se interrumpieran las comunicaciones, y todos esperábamos pacientemente saber qué había pasado con Mike.
A pesar de haber caído mucho más allá de lo que creíamos que era el fondo del océano, acababa de aterrizar en otra meseta, con una distancia infinita aún progresando hacia abajo. El abismo estaba siempre presente, burlándose de nosotros con su vacío. «Por favor, responde», suplicó, derrotado. Activó las balizas que aún llevaba y examinó los alrededores. Había aterrizado justo frente a una cueva que se adentraba en la pared del acantilado y ascendía abruptamente. Aunque el protocolo dictaba estrictamente esperar el rescate en estas situaciones, oímos un sonido gárgaras que provenía de la cueva. Fuera lo que fuese, Mike decidió explorar la cueva. Las paredes interiores eran perfectamente lisas, una formación imposible de rocas que reflejaba la luz brillante que emanaba del traje EPM, iluminando la cueva hasta donde se extendía. Mike contempló las paredes brillantes un momento, ajustando la luz. Vistas en ángulo, parecían lisas, pero al enfocarlas directamente, revelaron patrones extraños, como símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. Mientras estudiaba los símbolos, un fuerte sonido recorrió la cueva, casi derribando a Mike. Sonaba similar al Biotwang, pero con ligeras diferencias. El ritmo había cambiado. Esto pareció poner a Mike aún más en trance, y siguió diligentemente la fuente, ignorando cualquier posibilidad de rescate a medida que avanzaba. La cueva conducía a una caverna mucho más grande, que se extendía más allá del alcance de cualquier fuente de luz disponible. A diferencia del túnel, estas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas de millones de pequeños agujeros, cada uno perfectamente redondo, idéntico al anterior. Al observar más de cerca, los agujeros no estaban vacíos, sino llenos de gusanos, iguales a los que habíamos visto salir de su cuerpo dentro de la esclusa de aire. Se retorcían y se extendían hacia Mike mientras caminaba por la caverna, atraídos por el sonido lejano, que se hacía más fuerte con cada paso. Cuanto más se adentraba, menos parecía distraerse con los agujeros, que crecían junto con los gusanos. El único objetivo hipnótico de Mike era alcanzar el sonido. Sobre los gusanos caminaban criaturas delgadas y de patas largas. Parecían cangrejos arañas sin caparazón, sumergiendo sus extremidades en los gusanos, fusionándose temporalmente mientras parecían alimentarlos. Con cada inmersión, sus extremidades se acortaban, mientras que los gusanos se expandían. Finalmente llegó a un rincón de la caverna y con él, a la fuente del sonido. Era una cría de ballena medio consumida, sujeta a la pared, sujeta por cientos de gusanos enormes que se extendían por su carne desgarrada. A pesar de estar medio comido y destrozado sin posibilidad de vida, de alguna manera no sucumbió, como si los propios gusanos lo mantuvieran con vida, un soporte vital involuntario, reutilizado para sus propias necesidades. La ballena abrió de par en par su mandíbula medio devorada, tan destrozada que Mike pudo ver directamente sus cuerdas vocales, también cubiertas de gusanos, que tiraban de ellas y las colocaban en su lugar. La ballena chilló, emitiendo otro sonido confuso que atrajo a Mike aún más cerca. Mientras Mike estaba distraído, varios gusanos emergieron de sus agujeros, agitándose rápidamente a su alrededor. En cuestión de segundos, se unieron, envolviéndose en sus piernas y trepando por el traje. Esto le devolvió la cordura temporalmente, mientras intentaba arrancarse los gusanos, pero eran mucho más rápidos que él, atrapados dentro de una lenta caja metálica. Cayó al suelo, dejando que más gusanos y sus usos cubrieran cada una de sus extremidades. Las criaturas se fusionaron, formando una lámina de carne que pronto cubrió todo su cuerpo. Mike se quedó en silencio, y la cámara no mostró nada más que una masa de color carne, amortiguando cualquier audio salvo la respiración en pánico de Mike. Gritó cuando un fuerte estallido casi rompió los altavoces, el sonido de su traje al perforarse y la malla rellenando el agujero que habíamos encontrado en la planta de sus pies. Las criaturas se habían metido dentro de su traje, clavándose en su carne. Mike lloró de dolor antes de quedarse en silencio. Todos nos quedamos sin palabras frente al monitor, que ahora no mostraba nada más que un temporizador, lo que demostraba que la cámara seguía funcionando. Abby se había ido,
y James la siguió para consolarla. «No puede ser», dijo Robert. «Déjame reenviarlo», dijo Henry, casi susurrando en estado de shock. Avanzamos durante casi 3 días sin nada, mientras los gusanos se incubaban dentro de Mike, atrapado solo en la caverna, sin que nadie supiera dónde estaba. La cámara empezó a aclararse. La lámina de carne se desprendió al ver que Mike había regresado al ascensor. Durante los 3 días en la trinchera, el sinsitio lo había ocupado, cubriéndolo con sus apéndices carnosos. Mike lo controlaba, o lo que quedaba de él dentro del traje. Caminó hacia la estación, con escamas de carne sinsitial desprendiéndose a cada paso. Su equipo lo llamó por radio ahora que podían localizarlo, pero Mike no pudo hacer más que hacer gárgaras, pues los gusanos le habían consumido casi todos los pulmones. En la esclusa de aire se tambaleó hacia adentro, listo para desatar el infierno dentro de la estación. Pero por un breve momento Mike logró detenerse. Tal vez el pensamiento de lastimar a quienes amaba fue suficiente para que él tomara el control temporalmente. Tiempo suficiente para cerrar la esclusa de aire, poniéndose en aislamiento. Mike se desplomó en el suelo. Había muerto hacía días, pero su voluntad permaneció incluso cuando se convirtió en nada más que un recipiente para los horrores que ahora llevaba dentro de él. El metraje terminó. Nos quedamos en silencio un momento. Ninguno se atrevió a decir ni una palabra sobre la causa de la muerte de Mike. Apenas lo podía creer, a pesar de haber estado a punto de correr la misma suerte. «Henry, llama a la central y diles que cancelamos este proyecto», dijo Robert, rompiendo el silencio. «Jennifer, destruye la muestra de la esclusa de aire. Sigue sellada, ¿verdad?» Jennifer asintió antes de dirigirse al laboratorio. «Tenemos que asegurarnos de que, sea lo que sea, se quede en el abismo». Me uní a Henry mientras intentaba llamar al cuartel general. La radio solo respondía a una interferencia confusa. Robert revisaba todas las señales de seguridad y enviaba drones a buscar el sinsitio en el ascensor. «Capitán, las comunicaciones están completamente caídas. No hay señal». En la señal de seguridad, vimos que la carne del sinsitio se había extendido por el suelo, cubriendo algunos de los cadáveres de peces que cubrían el fondo del océano. Era increíblemente grande, y usaba el ascensor y la plataforma como andamio para ascender hacia la estación. Un fuerte ruido metálico resonó en la estación, seguido de una alarma. «¿Qué diablos fue eso?», pregunté. «Brecha en el casco, sector C», dijo una voz automatizada. «Aíslalo», exigió Robert. «¿Qué pasa con...?» «Hazlo», continuó. Henry intentó navegar frenéticamente por el sistema de seguridad, intentando tener una idea de la magnitud del daño. «¿Qué hay en el sector C?», pregunté. «Es el laboratorio. Joder. Espero que Jennifer no haya llegado todavía», dijo Henry. Mientras la estación estaba sellada, atrapando a cualquiera dentro, otro fuerte estallido nos sacudió. La alarma volvió a sonar. «Brecha en el casco, sector B». «Joder, joder, joder. ¿Y ahora qué?», preguntó Henry. Robert se quedó paralizado, en estado de shock, congelado por la decisión de salvar la estación o huir. «Tenemos que evacuar», fue todo lo que pudo decir. La mayoría de mi antigua tripulación, tras dejar la marina, tuvo dificultades para superar su anhelo por el océano. Tal fue el caso de mi capitán de submarino, Louis Johnson. Siempre afirmó que el mar sería su lugar de descanso final, donde realmente pertenecía, y tras su baja honorable, se dedicó directamente a la soldadura de tuberías hiperbáricas. Es un trabajo peligroso, donde el único enemigo es invisible, siempre acechando en cada inmersión, en cada nueva misión. Un enemigo que no se puede sentir, pero con la capacidad de destruir todo lo que eres en una fracción de segundo: la presión. Tal vez esté maldito y no pueda vivir en la tierra con mi propia gente, pero al menos moriré donde pertenezco, había dicho. Johnson tendría la suerte de estar unido para siempre con su único y verdadero amor, en el lugar donde una tubería rota se lo llevó, convirtiéndolo finalmente en uno con el azul profundo. Es curioso cómo funciona el cerebro mientras todo a tu alrededor se desmorona, escapando a tu control. Cuando ya no puedes hacer nada, la mente se refugia en un lugar seguro.
en recuerdos entrañables de un tiempo lejano. Para mí, esos recuerdos pertenecían a mi tiempo de servicio, a mi antiguo capitán y tripulación. No fue una época fácil, pero estaba llena de propósito, con mis problemas confinados únicamente al océano. Cuando Robert me gritó que me pusiera en marcha, finalmente volví a la realidad. «Doctor, vamos, tenemos que salir de aquí cuanto antes», gritó. James regresó a la cúpula central junto a Abby. Habían oído las alarmas, pero no tenían ni la menor idea de lo ocurrido durante su breve ausencia. «Ve a la sección A. Todavía quedan 2 cápsulas de transporte. Prepara el número 05 para la salida y espérame», dijo Robert. «Capitán, ¿qué vas a hacer?», preguntó James. «Jennifer está confinada. La voy a sacar». «¿Qué pasa si las criaturas entran?», preguntó Abby. Robert pensó por un momento, antes de entregarle un walkie. «Si no tienes noticias mías en 15 días, simplemente vete», ordenó. La estación se sacudió cuando otro agujero se abrió en una de las secciones. Mis oídos estallaron por la onda expansiva. «Voy contigo», dijo James. «No te enfrentarás a ellos solo. No, necesitamos que pilotees la cápsula de transporte. Si te lastimas, nos quedaremos aquí abajo». No era una excusa válida. Todos sabían perfectamente que el submarino era bastante fácil de maniobrar para cualquiera de los miembros de la tripulación. Pero Robert se negaba a arriesgar más vidas y usaría cualquier razón que se le ocurriera. «Gorra, por favor. Es una orden. Salgan de aquí ahora». Ellos aceptaron con vacilación y comenzaron a marcharse. «Me uniré a ti entonces. No sé nada sobre esta estación ni el submarino, pero al menos puedo ayudarte si algo sucede», dije, sabiendo que no podría inventar ninguna excusa para detenerme. Él aceptó de mala gana y juntos nos dirigimos a los laboratorios en la sección C, preocupados de que Jennifer pudiera estar atrapada detrás de la esclusa de aire. O peor, ahogarse es una forma horrible de morir. En cuanto te das cuenta de que no hay forma de llegar a la superficie, de que estás atrapado en una tumba fría y oscura, se te cierra la garganta. Por mucho que intentes inhalar, tu cuerpo se niega. Incluso cuando el dolor agonizante de quedarse sin aire supera tu instinto natural de respirar, simplemente te niegas a ceder al deseo abrumador. No es hasta que el cuerpo empieza a fallar y se te oscurecen los rabillos de la vista, que llegas al límite y tu cerebro decide aspirar algo, sin importar si hay aire o no. De repente, agua helada fluye por tu garganta, llenando tus pulmones sin parar, desesperados por respirar. Es una forma torpe y dolorosa de hacerlo, y cuando el agua llena cada alvéolo, la mayoría todavía están conscientes, con tiempo apenas suficiente para lamentar su decisión de entrar al océano. Me pareció gracioso, mientras corríamos hacia la esclusa de aire, que al menos no nos ahogaríamos. Seguramente los gusanos nos consumirían, o la presión de una estación colapsando nos aplastaría instantáneamente. «¿Cómo se rompió el casco?», pregunté mientras nos acercábamos. «Se supone que es imposible, pero estoy seguro de que son esos malditos monstruos», dijo Robert. La alarma había dejado de alertarnos sobre la brecha en el casco y ahora recomendaba una evacuación de toda la estación. Advertencia: la integridad del casco está gravemente comprometida. Toda la tripulación debe presentarse en las estaciones de atraque designadas, decía. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «No es suficiente». Al doblar la esquina de la sección C, vimos a Jennifer sentada contra la pared, en el lado equivocado de la esclusa. Nos llevó un momento darnos cuenta de lo horrorosa que era su situación. Vimos sus piernas fusionadas con la carne del sinsitio. Habían empezado a devorar la parte inferior de su cuerpo, excavando a través de su carne y reemplazando rápidamente sus órganos con su propia carne. A pesar de todo esto, ella permaneció consciente. «Jen», dijo Robert, la única palabra que pudo pronunciar ante la sorpresa de lo que teníamos delante de los ojos. Ella giró lentamente la cabeza hacia nosotros, con los ojos rojos por la hemorragia, mientras los gusanos habían consumido sus entrañas. «Capitán, ¿es usted?», dijo débilmente, ciega por la sangre que llenaba el interior de sus ojos. «Estoy aquí, Jen. Supongo que la muestra no estaba muerta después de todo.
bromeó con voz ronca mientras tosía lo que solo podía ser una mezcla de sangre y parénquima pulmonar. Quizás le diga al médico que vuelva a comprobarlo más adelante. Está aquí conmigo, explicó Robert. Lo siento mucho, Jen, pero... Lo sé, no queda nada por hacer. Supongo que esto es todo. Ella tosió, arrojando violentamente pedazos de su pulmón y gusanos. No se preocupe, capitán. No es su culpa que un monstruo del abismo haya subido hasta allí para destruirnos, dijo con la voz quebrada mientras se retorcía de dolor. Miré a Robert. Él parecía horrorizado, pero no podía apartar los ojos de ella. Me duele mucho. Por favor, expulsen la cesárea, gritó. Solo quiero que se acabe. Robert asintió, olvidándose de que ella no podía verlo. Fui al panel de control. Era bastante fácil de usar, sobre todo después de haber visto a Henry manipularlo antes. Solo necesitaba la contraseña. Pensé que no estaría bien dejar que Robert la ejecutara él mismo. Lo haré, les aseguré. Rob, dijo Jennifer. Sí. No dejes que estos cabrones salgan a la superficie. Prométemelo. Prometo. Su abdomen comenzó a abultarse y ella gritó de dolor cuando los gusanos comenzaron a desgarrarle el estómago. Capitán, ¿el código?, pregunté. Me dijo las cifras y las introduje sin dudarlo. Años de ver a gente sufrir una muerte prolongada, sabiendo que no podíamos hacer nada más que prolongarles la vida sin sentido, me habían insensibilizado a la idea de desconectar. Inmediatamente se abrieron las escotillas en los muros y sonó una alarma al ver cómo el agua comenzaba a entrar. Pero como el casco ya estaba parcialmente roto, se derrumbaron rápidamente. En cuestión de segundos, Jennifer murió. «Salgamos de aquí», dijo Robert. Corrimos de regreso al área central. Tuvimos que atravesar toda la estación para llegar a la sección A. Era la única vía de escape que quedaba, pero al llegar a las oficinas, pudimos escuchar algo moviéndose dentro de las paredes, abriéndose paso a través de las tuberías. «¡Las bombas!», gritó Robert. «Están entrando por las malditas bombas». Las bombas de Talos eran maquinaria antigua comparadas con el resto de la estación. Al insertarse la cúpula, tuvieron que bombear toneladas de agua al exterior para contrarrestar la inmensa presión, pero tras terminar la estación quedaron olvidadas, abandonadas dentro de los muros mientras se instalaban soluciones más permanentes. Antes de que pudiéramos reaccionar, las paredes se abrieron y el sinsitio se vertió a través de los agujeros, tomando la forma de carne deformada y extendiéndose rápidamente a lo largo de las paredes. Estábamos aislados de nuestra huida, con solo la oficina disponible como refugio temporal del enjambre de gusanos y el flujo de carne que se aproximaba. Pero nuestro refugio seguro rápidamente se convertiría en nada más que otra prisión para extender nuestra supervivencia. «No los retendrá por mucho tiempo», dijo Robert. «¿Y ahora qué?». Robert fue directo a su escritorio y sacó una pistola del cajón superior. «¿Trajiste un arma al fondo del océano?», pregunté. «¿No lo hiciste?», replicó. «Nunca se sabe cuándo hay que sofocar un motín», rió nervioso. Se dio cuenta de que no me hacía gracia. Ambos sabíamos que un arma no los frenaría mucho, pero cualquier ayuda era bienvenida. Siguió rebuscando en los armarios de la habitación y finalmente sacó 2 trajes de protección sin usar, igual al que yo había usado mientras inspeccionaba a Mike. «Te mantuvo a salvo dentro de la esclusa de aire. Los gusanos no pudieron penetrar el traje, ¿verdad?», preguntó Robert con ojos suplicantes. «Mira, rompieron el traje EPM, hecho de maldito metal. No creo que esto haga una gran diferencia. Puede que los ralentice, pero eso es todo», dije. «Es nuestra mejor oportunidad». Los gusanos habían empezado a acumularse en la puerta, formando una malla que se contraía y agrietaba ligeramente el cristal. «Es ahora o nunca. Más vale que James tenga el maldito submarino listo», dijo Robert mientras nos poníamos los trajes. Disparó, no a la puerta, sino a la pared de vidrio templado que había junto a ella, rompiéndola en 1000 pedazos cúbicos mientras saltábamos. Me tambaleé hasta el suelo y al levantarme, se me pegaron unos gusanos en la mano. Robert me los quitó y me empujó hacia adelante. Corrimos hacia la entrada de la sección A. Éramos mucho más rápidos que los gusanos, pero ellos habían formado una malla que cubría la mayor parte del techo y caían sobre nosotros a cada paso que dábamos.
Otro agujero en la pared se abrió directamente encima de la esclusa de aire hacia la sección A, lo que provocó que otro trozo de carne cayera frente a la puerta. ¡Mierda!, gritó Robert mientras instintivamente sacaba su arma y disparaba a la masa que estaba en el suelo. Me quedé paralizado mientras los gusanos se desintegraban por el impacto de las balas, recomponiéndose y arrastrándose hacia nosotros a toda prisa. Intenté darme la vuelta y correr, pero no reaccioné a tiempo. Para mi sorpresa, los gusanos ignoraron por completo mi presencia y se dirigieron directamente hacia Robert, abalanzándose sobre él desde todas las direcciones, tirándolo al suelo. Gritó de dolor al formarse alrededor de sus extremidades, impidiéndole defenderse. Corrí hacia él e intenté quitárselos, pero por cada gusano que eliminaba, se le unían 100 más. En cuestión de segundos, oyeron un agujero en la axila de su traje. De inmediato se deslizaron por él. Intenté desesperadamente sacarlo, pero me empujó al darse cuenta de que ya no tenía esperanza. «Sal de aquí, Doc», hizo gárgaras mientras la sangre comenzaba a llenar sus pulmones. Ni siquiera lo dudé, vergonzosamente. Corrí por mi vida mientras el sin sitio estaba demasiado distraído consumiendo a Robert. No importaba lo que hubiera hecho, él ya estaba muerto. Los pasillos se estrecharon drásticamente cuando regresé una vez más a la sección A. Intenté frenéticamente ingresar el código para cerrar las esclusas de aire. Me tomó 2 intentos con dedos temblorosos para obtener el código correcto, pero en un segundo las puertas se sellaron y una vez más me separé de la abominación del otro lado. «Lo siento mucho, Robert», me susurré a mí mismo. La cúpula central finalmente cedió bajo la presión, y enormes chorros de agua derrumbaron rápidamente el techo. La estación se desmoronó, y la central eléctrica quedó aniquilada bajo la inundación. Sumergido en la oscuridad y el silencio, me aventuré más hacia la estación de acoplamiento. Aunque cada sección de Talos supuestamente tenía su propio generador de emergencia, por alguna razón aún no se había activado en esa sección, lo que dificultaba navegar por el estrecho laberinto de pasillos. «¿Alguien me oye?», grité, y mi voz resonó sin cesar. Me golpeé la cabeza al ver aparecer una luz a lo lejos. James vino corriendo hacia mí con una linterna en la mano. «Doctor, gracias a Dios todavía estás con nosotros», dijo, y su alegría se desvaneció al darse cuenta de que había venido solo. «¿Qué pasó? ¿Dónde están Jen y el capitán?». Simplemente negué con la cabeza en respuesta. Ninguna palabra podía transmitir lo que había sucedido en la cúpula, y su ausencia demostraba suficiente el desafortunado resultado de nuestro inútil intento de escape. «No hay tiempo para preocuparse por eso ahora. Tenemos que salir de aquí. La cápsula está casi lista para partir hacia la superficie. Solo necesitamos que Henry descubra cómo recuperar la energía». Cuando llegamos a la estación de acoplamiento, me sentí aliviada por el aumento de la altura del techo, aunque solo fuera un poquito. Henry estaba ocupado trabajando en el panel de control, intentando averiguar qué había cortado la energía del generador de emergencia. Abby estaba detrás de él con una linterna. «¡Maldita sea!», gritó. «Algo ha arrancado el generador de emergencia. No sé cómo, pero seguro que sé qué. Maldito engendro del demonio abisal». Él suspiró. «Entre la falta de energía y el casco dañado, el submarino no puede salir de la estación. Básicamente, estamos varados aquí». Ninguno de nosotros pronunció una palabra. Estábamos atrapados en una lata a 20,000 pies bajo la superficie y sin transporte. Después de lo que pareció una eternidad, Henry finalmente rompió el silencio. «Hay todas grandes ideas, pero eso no funcionará», dijo sarcásticamente en respuesta a nuestra falta de soluciones. «Bueno, ¿tienes alguna idea entonces, genio?», preguntó Abby. Henry suspiró. «De hecho, lo hago». Entró en la cápsula y comenzó a manipular la electrónica, hasta que finalmente arrancó uno de los paneles. «Hay 3 baterías que alimentan este submarino y, tal como lo veo, podría quitar una, y aún debería tener suficiente energía para llevarlos a todos a la superficie». «¿Nosotros?», preguntó James. «Necesito conectar esta batería a la esclusa de aire», continuó mientras sacaba una de ellas de la cápsula. «Luego, anularé la puerta, se abrirá por la presión,
y la ola de agua resultante debería expulsar con fuerza el submarino. ¿Y tú qué?, preguntó Abby. Bueno, alguien tiene que quedarse para llevar a cabo este plan. Déjame hacerlo entonces, intervino James. No, idiota, una mala conexión y la puerta se apaga y se cierra para siempre. Soy el único con la experiencia. Tiene que haber otra manera. No lo hay, créeme. James y yo nos miramos, ambos con ganas de hablar, pero ninguno conseguía una solución alternativa. Henry regresó a la cápsula de transporte y selló los paneles. Ojalá todos fuesen más inteligentes. Tal vez alguno de ustedes podría haberse quedado, dijo, tan sarcásticamente como siempre, pero por primera vez con una leve sonrisa en su rostro. Gracias, dije. Sí, bueno, es hora de que te vayas, dijo mientras cerraba la puerta de la cápsula. Observamos cómo Henry se alejaba por última vez, listo para afrontar su destino. Un imbécil hasta el final, pero de buen corazón. Al igual que sus otros compañeros de tripulación fallecidos, permanecería para siempre en la cuenca oceánica, sin volver a ver la luz del sol. El tiempo transcurría eternamente, mientras esperábamos una ola que probablemente nos aplastaría en un instante, pero con muchísima suerte, seríamos eyectados de la estación, y desde allí podríamos alcanzar la superficie. Sería el despegue más violento en la historia de la estación, pero también el último. Minutos después, escuchamos el sonido de la esclusa de aire abriéndose, antes de romperse en pedazos bajo la inmensa presión del agua que explotaba y la carne sin sitial. La ola solo tardó unos 10 segundos en impactarnos y salimos disparados de Talos, mientras el pasillo que había detrás se desmoronaba. Nos golpeó con fuerza y nos dejó un poco maltrechos, pero sobrevivimos. James tomó el control de la embarcación y no dudó en comenzar a ascender hacia la superficie. Abby y yo miramos por la pequeña ventana. Al otro lado podíamos ver los restos completamente aplastados de Talos, débilmente iluminados por la luz aún encendida por los generadores de la sección C, que había sido completamente cubierta por la carne del Syncitium. Los miles de cadáveres de peces que antes cubrían el fondo del océano habían sido limpiados y ahora eran parte del monstruo en constante crecimiento proveniente del abismo. Una oleada de alivio me invadió, y mi corazón se tranquilizaba con cada metro de ascenso. Ya no sentía la necesidad de mirar constantemente por la ventana. El mundo exterior estaba oscuro, y la vida que quedaba allí abajo se había consumido junto con mi anhelo por el océano. Al alcanzar una profundidad de 5.000 pies, en plena zona de medianoche, logramos establecer contacto con el USS Orion y solicitamos una evacuación de emergencia. Estaban bastante lejos, pero al llegar a la superficie nos recogerían, aunque curiosos por lo que había sucedido en las profundidades. A 3.000 pies de altura, los primeros rayos del día nos recibieron con la calidez del sol. El océano empezó a llenarse de vida pacífica, con peces prosperando en las aguas, completamente ajenos a los horrores que existían justo debajo. La vasta oscuridad se tornó de un azul tranquilizador, y por primera vez desde que me contrataron para esta misión, me sentí seguro. Poco después, salimos a la superficie y nos recibió un equipo con trajes de protección al abordar el barco. No habíamos podido alertarlos de la situación. Solo sabían que existía un posible contagio en las profundidades, uno que podríamos haber traído con nosotros. Así que, comprensiblemente, nos encerraron en la enfermería, aislados del resto de la tripulación. Durante 72 horas nos pincharon y nos tomaron múltiples muestras de sangre, e incluso una sonda de LCR. Tras la normalización de todos los síntomas y la ausencia de signos de enfermedad, nos alojaron en alojamientos más cómodos mientras zarpamos hacia la costa. Tras salir de la enfermería, apenas vi a James y Abby. Pasaban la mayor parte del tiempo en sus habitaciones, saliendo solo para algún interrogatorio ocasional. En la central, sentían una curiosidad increíble por cómo una instalación de vanguardia se derrumbó repentinamente, ya que no teníamos ninguna prueba de lo ocurrido. Necesitaban a alguien a quien culpar, pero como parte del CDC y no del equipo original de Talos, estaba a salvo del procesamiento. Todo lo que se me pidió fue firmar un acuerdo de confidencialidad,
que estoy rompiendo ahora para advertirles sobre los horrores del abismo. Sabemos más sobre lo que existe en el espacio exterior que sobre la vida en nuestros propios océanos, y así debe seguir siendo para siempre. Estas criaturas, los sincitios, no pueden ser eliminadas. Con solo una célula, bastaría para reiniciar sus colmenas, y me temo que, con el consumo de talos, han aprendido sobre la vida en la superficie. Ahora que publico esto, me dirijo al Centro de Control de Enfermedades. Siento los gusanos retorciéndose en mi pecho mientras escribo esto, listos para estallar en cualquier momento. Supongo que el traje no me protegió después de todo. Espero que James y Abby estén a salvo y que tengan una segunda oportunidad de vivir una vida feliz. Lo siento mucho por todo esto y por lo que está por venir.